Vamos a empezar con la práctica de disección relacionada con el aparato respiratorio. Como comentamos en clase, la parte superior del aparato respiratorio, que son las fosas nasales, se continúan con la faringe, que es un órgano que es común tanto al digestivo como al respiratorio. Dentro de la faringe podemos encontrar un disco de cartílago que se denomina epiglotis, que es este que aparece aquí abajo, que es el que es capaz de diferenciar el trayecto que va a realizar el alimento hacia el esófago o el aire hacia la tráquea. Después de la faringe y la epiglotis encontraríamos la laringe, que en el ser humano es donde se encuentran las cuerdas vocales, y a continuación encontraríamos la tráquea, que es un tubo formado por discos de cartílago en forma de C, que luego iremos viendo su anatomía detenidamente. A continuación de la tráquea llegaremos hasta los pulmones, que es un órgano que es par y en el cual la tráquea se bifurca en dos. Cada uno va a uno de los dos pulmones. En este ejemplar solamente vamos a poder ver uno de los dos pulmones. En clase ya he explicado que los dos pulmones son diferentes. El derecho presenta 3 lóbulos. Aquí podéis ver cómo se dividen los diferentes lóbulos del pulmón derecho, y a continuación tendría que estar aquí el pulmón izquierdo, que solamente tendría los 2 lóbulos, y aquí abajo iría el corazón. A continuación podemos ver esta membrana, que sería la pleura, que es una doble membrana que recubre los pulmones. Esta membrana está recubierta por líquido pleural, que nos sirve de amortiguación para el choque de los pulmones contra las costillas. Además, esta pleura está conectada a los músculos intercostales, que son uno de los 2 músculos responsables de las etapas de la ventilación pulmonar. Como explicamos en clase, la ventilación pulmonar está formada por 2 etapas. La inspiración, donde los músculos intercostales ascienden y aumenta la cavidad torácica, aumentando el volumen que pueden incrementarse los pulmones, y por otro lado, a estos músculos intercostales están unidos entre las costillas y además también a la pleura, que lo que hace es que va tirando de la pleura hacia afuera y entonces ayuda al movimiento de expansión de los pulmones. Por otro lado, el otro músculo relacionado con la ventilación pulmonar sería el diafragma, que es este músculo que hay aquí abajo. El diafragma, para incrementar también el volumen de la cavidad torácica, lo que hace el movimiento de inspiración es que se desplaza hacia abajo, se pone plano. De esta forma, por un lado, los intercostales suben, ascienden, haciendo que ascienda también el pulmón, y por otro lado el diafragma tira hacia abajo para aumentar del todo la capacidad pulmonar. En el movimiento de expiración, que sería el contrario, en ese caso lo que hace los músculos intercostales es que se bajan. En la segunda etapa de la ventilación pulmonar sería el movimiento de expiración, por el cual el aire sale de los pulmones. Sale de los pulmones gracias a que los músculos intercostales bajan, oprimiendo la cavidad torácica, y por otro lado el movimiento del diafragma, que sube, de forma que se reduce el volumen de la cavidad torácica y se produce la salida del aire de los pulmones. Como os comentaba, los pulmones es un órgano par, pero no son exactamente simétricos. El pulmón derecho, que es el que tenemos aquí, presenta 3 lóbulos, 1, 2 y 3, y el pulmón izquierdo, que debería estar aquí a continuación, solamente presenta 2 lóbulos. En la parte de abajo el lóbulo no existe, puesto que es donde se ubica el corazón. A
continuación vamos a proceder a la disección del aparato respiratorio. Entonces vamos a sacar por un lado la tráquea, vamos a limpiar todo el tejido y nos vamos a quedar con el pulmón. Además también veremos cómo es el mecanismo de hinchado metiendo aire a través de la tráquea o a través del bronquio. Como os comentaba, la tráquea está formada por discos de cartílago que están en forma de C. Como veis por aquí detrás, el órgano es hueco, no tiene una continuidad. ¿Por qué? Porque justo por detrás lo recorre el esófago. El esófago, como comentamos, es un órgano que pertenece al aparato digestivo y presenta una capa de tejido muscular liso. Esta capa de tejido muscular liso se va dilatando con el paso de los movimientos peristálticos que hacen que el bolo alimenticio pase por todo el esófago y llegue hasta el estómago. La tráquea tiene esta forma de C porque permite que se pueda hinchar el esófago sin que lo oprima a su paso el bolo alimenticio. A continuación vamos a abrir la tráquea por toda la membrana. Como os decía, son discos de cartílago en forma de C, ¿veis? No están cerrados. Vamos a realizar el corte por toda esta membrana, veis que se hunde la tijera, para llegar hasta el pulmón. Al haber solamente un pulmón, cuando intentemos hinchar la tráquea, hinchar de aire el pulmón por medio de la tráquea, el aire se va a escapar y entonces no vamos a poder ver el movimiento de hinchado del pulmón. Por eso vamos a diseccionar la tráquea para acercarnos lo máximo al pulmón e intentar hacer el hinchado del pulmón a partir de un bronquio. Ya, vamos a cortar por aquí, se corta muy fácil. ¿Veis? Este es el disco, son los discos de cartílago que presenta la tráquea. Y aquí podemos ver cómo la tráquea se divide en dos para que los dos conductos vayan cada uno a un pulmón. Como podéis observar, desde la tráquea se divide en dos pulmones, hacia los dos pulmones, pero para llegar a los lóbulos superiores también encontramos otros orificios de salida que conectan la tráquea directamente con el pulmón. Si intentamos hinchar el pulmón desde aquí, podemos ver cómo se hincha el lóbulo superior del pulmón. Además del agujero, como os decía, que va directo al pulmón, aquí abajo vemos también que hay otro orificio, que este conectará también con otro de los lóbulos del pulmón. Si intentamos hinchar, podemos ver también cómo se hincha el lóbulo intermedio del pulmón.
Y a priori, si hincháramos el de abajo, podríamos ver cómo se hincha el tercer lóbulo del pulmón. Ahora vamos a proceder al corte del pulmón de forma que podamos ver cómo se ramifica la tráquea en bronquios primarios. Como comentábamos, el árbol bronquial estaba formado por el bronquio primario, bronquios secundarios, bronquiolos y los alveolos. Vamos a realizar un corte transversal entre los lóbulos para ver si podemos ver cómo se ramifica. Aquí podemos ver cuando realizamos un corte transversal a la altura, por ejemplo, de un lóbulo, podemos ver cómo por aquí viene la tráquea, se ramifica en dos bronquios, uno irá al pulmón derecho y otro irá al pulmón izquierdo. Y aquí podemos ver el bronquio primario. Ahora lo que vamos a hacer es ir seccionando para poder ver cómo se va ramificando este bronquio. Conforme vamos seccionando el bronquio primario, vamos viendo cómo se va dividiendo y aquí podemos ver, este de aquí sería un bronquio secundario. Los bronquios secundarios se siguen dividiendo en el árbol bronquial y todos los pequeños agujeros de menor calibre serían los bronquiolos. Aquí podemos ver los pequeños orificios. En un corte también transversal podemos ver los pequeños conductos que son ya formando los alveolos, que se agrupan en sacos alveolares. Aquí podemos ver en el pulmón la separación entre los distintos lóbulos del pulmón. Podemos ver la pleura, que es la membrana que recubre a todo el pulmón. Si realizamos un corte de un trozo de un lóbulo, cuando lo apretemos, podemos ver cómo se reduce su forma. Permite su compresión. Ya para terminar la práctica hay que coger un trozo de pulmón y depositarlo en el interior de un vaso con agua.